En tus promesas tengo toda mi esperanza. Y soy feliz por el abrazo de tu gracia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13, primera parte. Buenos días, los saludo hoy 1 de octubre, mes de la Biblia. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Seguimos el enfoque en la iglesia. En esta ocasión, el tema es los redimidos. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. Hola, buenos días. Dios me bendiga. ¿Saben que la persona que está a su lado es un milagro? Lo que pasa es que se ve muy evidente cuando vemos a Lady Joana, cuando vemos a Elizabeth, cuando vemos a María Isabel, se hace muy evidente, pero realmente todos somos un milagro de Dios. Qué bueno que estemos aquí para celebrar. Nosotros celebramos la vida aquí con el Señor. Los domingos estamos enfocados en un tema general que es la iglesia. Hemos visto varios aspectos de la iglesia, o mejor, varias revelaciones que la Biblia tiene acerca de qué es la iglesia. Y para esta mañana les invito a que veamos los redimidos. Ese es nuestro tema para esta mañana, los redimidos. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por el milagro de estar acá. Gracias, Señor, por los hermanos que hoy gozan de la libertad de acompañarnos nuevamente aquí. Bendice a estas hermanas, Señor, llénales de ti, que sea un día muy especial para ellas, así como lo es para nosotros, Señor, que nos gozamos en tenerles aquí con nosotros. Señor, nuestro corazón está abierto para ti. Llénalo de tu palabra, llénalo de tu vida, imparte tu vida, Señor, por medio de la palabra. Nosotros vamos a estar atentos a ti. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos visto principalmente en la carta de Pablo a los Efesios acerca de la iglesia. Esa carta, recuerden que enfoca ese tema principal, la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios nos dice que la iglesia es el misterio de Cristo, y ese es el tema que él aborda principalmente en toda la carta. Solo en el capítulo 1 podemos ver muchísimos aspectos de la iglesia. Ahí en ese capítulo 1 hemos encontrado los títulos de la mayoría de las prédicas que hemos visto hasta ahorita acerca de la iglesia. Hoy nuevamente les invito a que nos ubiquemos en Efesios capítulo 1 y miremos el verso 7. Efesios capítulo 1, verso número 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ese versículo encierra prácticamente todo el mensaje de hoy. Quiero que lo miremos despacio. No es
tan conocido el nombre de la iglesia así con los redimidos, pero realmente vamos a ver que es un nombre muy importante que tenemos. Nosotros somos redimidos y vamos a ver de qué se trata esa redención. Dice el verso 4, dice el verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención tiene que ver, según este versículo 7, con varios aspectos. Con lo primero que lo relaciona allí es con su sangre. ¿Con la sangre de quién? De Cristo, que es el mencionado en el versículo 6, como aceptos en el amado. En esa sangre de Cristo es que tenemos nosotros redención. Esa redención no solamente está relacionada con la sangre de Cristo, sino con algo más, según ese verso 7. ¿Con qué? Con el perdón de pecados. La redención gana para nosotros ese perdón de pecados. Y también está relacionado con las riquezas de su gracia, de la gracia del Señor. Es por su gracia que fuimos redimidos, es por su gracia que tenemos nosotros perdón de pecados, y esa redención es por su sangre. La redención es poner el fin a un sufrimiento o poner fin a una condición negativa. Una condición negativa como por ejemplo la esclavitud del pecado. Cuando se sana la persona, cuando se libera la persona, entonces se dice que la persona quedó redimida. Pero esa redención exige un pago, hay un costo. Hay un precio. Y ese versículo 7 nos dice cuál fue ese precio para que el Señor consiguiera para nosotros el perdón de pecados. Y ese precio fue su sangre. Allí en el versículo 7 encontramos todo acerca de la redención. Es algo que ya tenemos como hijos de Dios. Es por la sangre del Señor. Tenemos perdón de pecados y es según las riquezas de la gracia del Señor. Si miramos un poquito más adelante, aquí en el mismo capítulo 1, el verso 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A este versículo nos hemos tenido que referir en varias ocasiones. Ya lo estamos conociendo cada vez más. La redención también es progresiva, es gradual. Hay algo de la redención que todavía no se ha manifestado y nosotros ya sabemos qué es porque lo hemos visto en prédicas anteriores. Así que el verso 14 nos habla de hasta la redención de la posesión adquirida, mostrando que falta algo todavía por ser redimido, pero sin embargo ese mismo verso 14 nos habla de un anticipo del cual hemos hablado, particularmente cuando vimos el tema de la iglesia como los sellados. Esas arras, ese anticipo y garantía que es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que la redención inicia, como hemos hablado en otras ocasiones, con nuestro espíritu. En ese momento se está manifestando en nuestra alma. Y lo último, la última parte que es mencionada en Romanos capítulo 8 es nuestro cuerpo, que será redimido. Recuerde siempre que la redención es terminar con un problema, con una situación crítica que tenemos, con una maldición, con una debilidad, con una enfermedad, con una esclavitud. Eso es redimir. Exige un
precio. Ese precio es la sangre del Señor. Bueno, miremos por favor en Colosenses capítulo 1, el verso 14. Colosenses capítulo 1, verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Prácticamente la misma palabra que encontramos en Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos por favor a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 4. Gálatas capítulo 1, verso 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Eso cómo se llama? Que el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es lo mismo que ha dicho el apóstol Pablo en Efesios 1 y en Colosenses 1, pero lo dice con otras palabras. Eso es redención. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está implícito el costo, el precio de su sangre. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 1 verso 4 va un poco más allá de lo dicho en Efesios 1 y en Efesios y en Colosenses 1. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y dice algo más: para librarnos del presente siglo malo. O sea que primeramente el Señor se enfoca en el perdón de nuestros pecados, pero no queda allí. La redención no solamente es para terminar el problema de nuestros pecados, sino que va un poco más allá. Según el verso 4 dice: para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es ese siglo malo? El apóstol Pablo le llama así. Recuerda cuando en Romanos capítulo 12 nos dice: no os conforméis a este. ¿A este qué? ¿Y a qué se refiere él con eso? ¿Qué es este siglo? A este mundo, a este sistema mundano. No nos debemos conformar. Así que la redención no solamente nos libra de los problemas, de los pecados, sino que también nos libra del presente siglo, nos libra del sistema mundano. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros a la luz de la palabra sepamos quiénes somos. Nosotros tenemos una identidad. Cuando no tenemos identidad, una identidad bien clara, bien definida, nos comportamos raro, no sabemos cómo comportarnos. Hemos aprendido varias cosas. Por ejemplo, cuando vimos la iglesia como los santos, hemos visto que nuestra conducta, nuestro proceder no es como el mundo. Si alguien de la iglesia no tiene esa identidad, se va a comportar como mundano, va a escuchar música mundana, por ejemplo. ¿Algunos de ustedes escuchan música mundana? No es normal. No es normal. Algunos piensan que sí, no es. Le invito a que vea cuando lo tengamos en YouTube, creo que ya la tenemos, acerca de la iglesia como los santos. Hay otra cosa, es un pueblo que vive distinto. Hay muchas cosas del mundo que se han metido en la iglesia. El pastor Ariel nos predicó acerca de la iglesia, de llamado a un profundo arrepentimiento. Esas palabras que el Señor nos da no es para alegrarnos un ratico el domingo, sino para comernos esa palabra y que se haga vida en nosotros. Ese es el alimento. Entonces, cuando vamos a hacer una cosa que no procede a nuestra identidad, no la hagamos. Y si sentimos que no tenemos fuerza, que tenemos que hacerla, entonces estamos manifestando una esclavitud. Y hoy te estoy diciendo que el Señor nos ha redimido. Hoy te estoy diciendo que la iglesia somos los redimidos. Y el Señor nos redimió de los pecados, pero también del sistema mundano.
Entonces, eso lo tenemos que tomar. Eso tiene que quedar marcado, grabado en nuestro espíritu. Es nuestro alimento. Cuando el Señor nos habla, está impartiendo espíritu y vida. Y nosotros, sea cual sea la condición que tenemos en este momento, podemos estar desnutridos espiritualmente, pues con mayor razón tenemos que tragar, comer esa palabra. Comer, nutrirnos. Es que el Señor no dice, cambie, pórtese bien y ya, hágale usted con su fuerza. No. Él nos muestra lo que es, nos muestra lo que somos, y si hay diferencia, Él nos da la provisión para que seamos. ¿Y cuál es esa provisión? Su vida misma. ¿Y cómo nos la da? Nos imparte su vida por la palabra. Y hoy nos está diciendo que fuimos redimidos de nuestros pecados, pero también del sistema mundano. Dice el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí mismo en Gálatas, pero en el capítulo 3, verso 13, Gálatas capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que en Gálatas 3:13 el Señor, el apóstol va más allá todavía. Fuimos redimidos de nuestros pecados, fuimos redimidos del sistema mundano, pero también fuimos redimidos de la ley. Es que la ley deja sobre nosotros una sentencia de muerte, una sentencia de maldición. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Y es justa, completamente justa, y no solamente justa, sino santa. Y quedamos sentenciados a muerte. Pero el Señor no solamente nos redimió de nuestros pecados, del sistema mundano, sino también de esa maldición de la ley. Y así como Él paga el precio por nuestros pecados con su sangre, Él paga un precio por nuestra maldición. Muy alto. ¿Cómo? Dice el versículo 13, hecho por nosotros maldición. Él no solamente recibió sobre Él nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, las maldiciones. No solamente recibió las maldiciones, sino que Él en sí fue hecho maldición por nosotros. Y como dice el verso siguiente, eso nos deja libres para que ahora sí pudiéramos recibir nosotros la bendición representada en el Espíritu Santo. El Señor nos redimió. Dígale a la persona que esté ahí a su lado: eres un redimido de Dios. Que seamos redimidos implica que el Señor ya terminó con el problema que nosotros teníamos con los pecados. Amén. Terminó con el problema que nosotros teníamos con el sistema mundano. Terminó con el problema que nosotros teníamos con la maldición de la ley. Somos redimidos. Cuando a veces experimentamos esa esclavitud del pecado, esa situación no es normal. No diga, no, es que a mí me pasa, pero luego yo entro en comunión. No es normal. Tienes que detenerte, ir delante del Señor y decirle: Señor, tu palabra dice que yo soy un redimido. Y tienes que declarar esa palabra. Amén. Cuando sientes que el mundo te está arrastrando, pero yo venía lo más de bien, ¿y por qué es que estoy en estas? No, tú eres un redimido. El diablo siempre quiere atentar con nuestra identidad. ¿Recuerdan lo que hizo con los muchachos en Babilonia? Una de las primeras cosas que el diablo hizo con esos muchachos fue cambiarles el nombre y ponerles unos nombres bien demoníacos. El diablo quiere acabar con nuestra identidad. El diablo quiere hacernos creer que nosotros hablamos de cualquier manera, actuamos de cualquier manera, pensamos, sentimos de cualquier manera, tenemos cualquier tipo de motivaciones. Eso es mentira. Así que somos redimidos. Eres libre de pecados.
Eres libre del pecado, eres libre del sistema mundano y eres libre de la maldición de la ley. Si hay una maldición que está sobre ti y dices, es porque la ocasioné aquí, esa es la causa. No, es que ya eres redimido. El Señor ya solucionó eso con un costo altísimo, que fue su sangre. Miremos por favor en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 23 al 25. Dice Romanos capítulo 3, versos 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si hay una carta fascinante del apóstol Pablo, es esta a los romanos. Él nos habla absolutamente de todo, de todo. No en la profundidad de pronto de la carta a los Efesios, pero sí abarca todo lo que tiene que ver con nuestra vida, todo. Aquí en los versos leídos habla un mundo de cosas, en solo 3 versículos habla un poco de cosas. El verso 23 declara que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el sentir de Dios. Mis hijos, mi creación quedó destituida, apartada de la gloria mía. Eso es lo que Dios quiere, y Dios quiere que nosotros estemos en su gloria. Recuerden que hemos aprendido en el Evangelio de Juan que el Señor Jesús hizo toda una obra para que nosotros estuviéramos en el Padre. Él se iba a ir al Padre y quería que nosotros estuviéramos donde Él iba a estar, o sea, en el Padre. Él quiere que hoy en día nosotros estemos en el Padre. ¿Qué es lo que nos impide estar en el Padre? Los pecados. Y fue precisamente lo que Él fue a preparar, Él fue a solucionar. Él quiere que nosotros estemos en el Padre, disfrutando de la gloria del Padre. A nosotros nos preocupa es morirnos con algún pecado pendiente. Yo estoy con esto pendiente, pero no. Dios tenga misericordia de mí, así como me dijo un apóstol, me dijo que hablando pues de que la salvación sí se perdía, y yo mostrándole en la palabra que no, él dijo, no, lo que pasa es que cuando una persona realmente es creyente, el Señor, y si la persona está en pecado, le da por lo menos 1 minuto antes de morir para que se arrepienta. Muy lindo eso, bueno, misericordia de Dios, ¿cierto? Entonces yo le dije al apóstol, muéstreme, ¿dónde dice eso? ¿Qué hizo él? Nada, bueno, enojarse nomás. Nosotros tenemos que dejarnos de tanto cuento y creer lo que está escrito. Y nosotros somos más creativos. Mejor practiquemos un deporte y ahí desarrollamos toda la creatividad, pero la palabra la creemos como está, punto. Lo que está escrito. El Señor tiene todo clarito. A nosotros nos angustia morirnos con un pecado pendiente, ¿cierto? Usted no le ha pasado que está descuidado espiritualmente, pero se pone grave, grave, y ahí mismo se arrepiente de todo. ¿Y cuál es el problema? Que se sane. Se sana y otra vez se relaja. ¿No le ha pasado? Bueno. Nosotros somos tremendos. A nosotros nos da miedo es
ir al lago de fuego cuando no vamos a ir allá porque somos hijos. O ahora que hemos aprendido de una disciplina, de un castigo temporal, nos da miedo ir a esas tinieblas de afuera. Y nos concentramos en eso, pero no nos concentramos en lo que hemos perdido, que es la gloria de Dios. ¿Qué es mejor, pecar o la gloria de Dios? ¿Los pecados nos dan disfrute? No, gloria a Dios. Tú no tienes problema con el pecado. Felicitaciones. No necesitas ni las arras. Si nos enseñó el pastor Bonifacio Chica hace años, nos dijo, si el pecado fuera como un ácido que te cae en la piel, no pecaríamos. No, que quién va a pecar. Pero es que, ¿cuál es el asunto? Es que hay un engaño del pecado porque produce placer. Usted dice, yo no entiendo a esa persona, ¿por qué? Porque le da placer. Y usted no lo entiende porque los pecados que le dan placer a usted son distintos a los de esa persona. Pero así es. Pero estamos hablando con crudeza, con locura, diría Pablo, como un razonamiento netamente humano, nada de espiritual. Aquí está el placer del pecado y aquí está el placer de la gloria del Señor. ¿Cuál de los dos da más placer? Hablándolo claramente, ¿cuál de los dos da más placer? ¿El pecado o la gloria del Señor? ¿Sabe lo que dice el Salmo 16 acerca de estar en la presencia del Señor? Dice que en la presencia del Señor hay ¿qué? Plenitud. Usted aquí con el pecado puede tener mucho deleite, mucho gozo, pero nunca va a tener ¿qué? Plenitud. Así que ni siquiera poniéndolo en términos espirituales o en términos carnales, de ninguna manera va a ganar el deleite de la gloria de Dios ante cualquier pecado. Asume todos los pecados. Pero el engaño del pecado es tan bravo que nosotros no nos enfocamos en, no estoy disfrutando, hoy lunes no estoy disfrutando del Señor. Y ya, desperdiciamos un lunes. El Señor hizo todo para que estemos en el Padre y disfrutemos en el Padre. Disfrutemos. Y sigue diciendo el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, tal como lo vimos en el capítulo 1 de Efesios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo hemos visto nosotros ahí en Efesios 1, a quien Dios puso como propiciación. Mira, ya metió lo que el apóstol Juan nos habla en primera de Juan, la propiciación por nuestros pecados. Una cosa es la propiciación, otra cosa es la redención. Y vamos a ver aquí mismo, es que Romanos, como les digo, habla de todo. Otra cosa también es la justificación y otra es la reconciliación. Mira que con todas esas cosas que nos enseña el apóstol Pablo aquí, yo tengo un alivio en que sea un asunto espiritual, porque te imaginas que fuera un asunto mental. ¿Cómo hace uno para grabarse todo eso? Tendría que uno tener una guía rápida, justificación. Pero como un asunto espiritual, como es vida, como es comida. Usted cuando va a comerse un plátano, un patacón, estoy antojado de un patacón. ¿Se han visto que los patacones le echan varias cositas? Hay uno que se llama con todo, es el que menos me gusta. A mí me gusta con sal. No más, no le echen nada. Me da un pesar cuando le echan cosas al patacón, porque es que el plátano, ese sabor del plátano, bueno, sal. Cuando usted está comiendo eso, usted no está siguiendo una guía. Abra boca, meta patacón. No, usted está disfrutando así la comida. Así tiene que ser la palabra. Usted no se, espérate, repita, justificación, ¿qué más? Propiciación y redención y reconciliación. No, es una comida. Usted está comiendo, está disfrutando.
Y el Señor nos va mostrando qué es patacón, qué es sal, y si le echó algo más, nos va mostrando qué es. Pero aquí nos habla el verso 25 que Dios puso como propiciación. Propiciación lo vimos en este año, hace un tiempo atrás, en el espacio de los miércoles. Propiciación es cuando hay un problema, tenemos un problema, nos hemos ofendido, hijo, no está bien, hay que arreglarlo. Se necesita propiciar un encuentro, un perdón, se necesita un punto de encuentro porque hay un problema. Propiciación entonces es cuando hay problemas entre las dos partes y se necesita un punto de encuentro para eso. El Señor es nuestra propiciación, es nuestro propiciatorio también, es nuestro sacrificio propiciatorio también. Todo eso lo vimos nosotros cuando estudiamos Primera de Juan. Muy bien, habla aquí de propiciación, que es distinto a redención. ¿Qué es redención? Es cuando se hace un pago para conseguir la libertad. ¿Y qué es propiciación? Es cuando se establece algo para hacer paz entre dos partes. ¿De acuerdo? Bueno, quiero que miremos aquí mismo en Romanos el capítulo 4, siguiente capítulo, el último versículo, el versículo 25. Romanos capítulo 4, verso 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Que el Señor haya sido entregado por nuestras transgresiones. ¿Cómo se llama? Redención, ¿cierto? Lo mismo que vimos en Efesios 1, en Colosenses 1 y en Gálatas 1. El Señor entregado por nuestras transgresiones, o sea, nuestros pecados. Él se entregó, ahí está la sangre implícita, ¿de acuerdo? Entonces esa redención. Y luego dice, y resucitado para nuestra justificación. Aquí este versículo 25 habla de redención y habla de justificación. Son muy relacionadas, pero no son iguales. Para la redención es la muerte. Para la justificación es la resurrección. El Señor muere, como dice acá, fue entregado por nuestras transgresiones, murió. El Padre lo resucita como muestra de que acepta ese sacrificio. Por eso es que es resucitado para nuestra justificación. Cuando Él resucita, ¿recuerdan lo que hace de una? El primer día que cuando resucitó, ¿qué fue lo primero que Él hizo? O lo primero que Él quería hacer, porque hubo una muchacha por ahí que se le atravesó y casi no lo deja. Él iba a ir al Padre a presentar ese sacrificio, ¿cierto? Incluso esa mujer cuyo nombre es María, lo iba a coger y Él que le dijo: no me toques, todavía no he ido al Padre. Él fue y después ya volvió y se impartió a los discípulos. Pero entonces la muerte es para la redención y la resurrección es para la justificación. Eso está en el capítulo 4. Está la redención, está la justificación. Ahora miremos el capítulo siguiente, capítulo 5. Varios versículos hablan de lo mismo que les quiero mostrar, pero en el versículo 11 está más resumido. Dice: y no solo esto, Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El versículo 11, Romanos 5, nos habla de reconciliación. Entonces miren, cuando nosotros tenemos la redención, o sea, ya pagaron por nuestros pecados, y tenemos la justificación, es decir, ya la justicia del Padre fue satisfecha.
tenemos la propiciación, es decir, hay un punto de encuentro para acercarnos. Entonces, la suma de esas tres cosas que producen la reconciliación. Ya no somos enemigos de Dios, pero todo inicia con la redención. La redención, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la redención, tenemos la justificación, tenemos la propiciación, y esas tres cosas dan como resultado la reconciliación, porque podemos ser hijos de Dios y no estar reconciliados, tener miedo de hablarle, pero ahora podemos acercarnos con confianza a su trono, porque estamos reconciliados con Dios. Amén. Bien, miremos, ¿qué más vamos a mirar? En el capítulo 8, versículo 22 y 23, para recordarles, ese ya lo hemos visto, pero como hemos hablado de esa redención progresiva, de acuerdo a Efesios 1, quiero mencionar Romanos 8, 22 y 23, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, esas arras mencionadas en Efesios 1, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que eso va a ser lo tercero que va a ser redimido, es nuestro cuerpo. Y ahí ya el Señor termina con la obra con nosotros de redimirnos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa con algunas personas que para la venida del Señor, que es cuando va a ser redimido nuestro cuerpo, esas personas no habían madurado suficientemente, esas personas no estaban consagradas al Señor, son hijos, están selladas, tuvieron las primicias, pero despreciaron las primicias, despreciaron las arras, no tenían comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar con esas personas? Esas personas durante el milenio no van a poder reinar, no van a poder disfrutar de la salvación del alma y en el milenio reinando con Cristo. Entonces van a tener una disciplina temporal durante esos 1000 años. Pero a la venida del Señor, ese ciclo se completa con la redención de nuestro cuerpo. Miremos por favor en Juan, capítulo 1, verso 29. Quiero mostrarles que el apóstol Juan tiene un énfasis acerca de la redención. Recuerden que el apóstol Juan es el apóstol que nos habla de la vida. El enfoque de Juan es la vida. No es el poder, sino la vida. Recuerde que es Juan el que nos da el detalle allí en el capítulo 20, que el Señor antes de Pentecostés, mes y medio antes de Pentecostés, se impartió como vida a sus discípulos. Los otros evangelios no nos cuentan eso en detalle, así como Juan, porque Juan se interesa en la vida. Bien, en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué está hablando ese verso 29? De la redención. ¿De acuerdo? Porque mire que está el Cordero. ¿Para qué es el Cordero? Para sacrificarlo. Porque se requiere particularmente el pago que es la sangre del Cordero, ¿cierto? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué más dice? Que quita el pecado del mundo. Eso es redención. Eso tiene sabor, color, olor a redención, por donde usted mire ese versículo 29. El apóstol Juan enfoca el asunto de la redención con el Cordero. El mismo apóstol en Apocalipsis, en varios, aparte de Apocalipsis, por ejemplo en el capítulo 5, cuando el Señor entra al trono, es muy bonito cuando el Señor asciende. En el capítulo 4 de Apocalipsis todavía se asoma él al trono y solamente ve al Padre sentado en el trono, no está el Hijo todavía. En el capítulo 4 de Apocalipsis, eso es fascinante. En el capítulo 5 el Señor ya está en el trono, está al lado del Padre.
Y bueno, pero no solamente les decía en el capítulo 22, sino en varios apartes de Apocalipsis, el apóstol Juan menciona al Señor como Cordero, porque ese es su énfasis, la vida. En el capítulo 22 particularmente, versículo número 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Si está a la altura del capítulo 22, es porque eso ya implica que es de la eternidad. En la eternidad, uno de los aspectos fundamentales del Señor Jesús es el Cordero. O sea que en la eternidad se va a disfrutar de esa redención eternamente. Hermanos, el nombre nuestro de iglesia es el más conocido, pero también nosotros debemos conocernos como los redimidos. Nosotros somos los redimidos. Miremos por favor en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice: verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo aquí, sin lugar a dudas, es un lenguaje que está aludiendo, está llamando o está enganchándose de Éxodo capítulo 12, que es el capítulo en el Antiguo Testamento y no solamente en el Antiguo Testamento, inclusive de toda la Biblia, que mejor nos habla de redención. Éxodo capítulo 12. Y el apóstol Pablo dice en el verso 7 de 1 Corintios 5: limpiados pues de la vieja levadura. En el capítulo 12 se habla de esa levadura. Recuerden que cuando vimos en pandemia acerca de las parábolas de Mateo capítulo 13, tuvimos un efecto muy especial. Nosotros fuimos enseñados por ese capítulo 13 de una manera muy bonita en la pandemia, porque el sentimiento, incluso hay mucho creyente todavía que lo piensa así, lo predica así, lo enseña así. Y si tú eres alguno de ellos que o estás viendo esta prédica en nuestro canal de YouTube, te invito a que revises todo el capítulo 13 con mucho detenimiento en oración, y te vas a dar cuenta, vas a ver esto que nosotros pudimos ver. Se pensaba que la levadura era algo muy bueno, porque hacía crecer la masa de harina, pero vimos que realmente no es así, es algo negativo. La levadura es una contaminación para esa masa que es el Señor Jesús, o para esas 3 medidas de harina que es el Señor Jesús. Te invito a que veas esa prédica en nuestro canal de YouTube. Seguramente está por el mes de mayo o junio del 2020. Señor, eso fue una época muy especial, una época, el Señor nos regaló un tiempo donde podíamos dedicarnos a meditar, y eso hicimos, nos pusimos a leer más que nunca, a meditar lo que decía la palabra, y encontramos muchas cosas. Ahí habla de esa levadura, mencionada aquí en el verso 7, luego dice: para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Aquí el apóstol Pablo no habla solamente que Cristo es el Cordero Redentor, o Cristo es el Cordero de la Pascua, sino que dice que Cristo es la Pascua. Y esto nos tiene que disparar las alarmas. Cristo no solamente es el Cordero Pascual, Cristo es toda la Pascua. Ahorita vamos a ver en Éxodo 12 cómo todo lo que dice ese capítulo 12
tiene que ver con Cristo, no solamente el Cordero. Todo. Ahorita lo vamos a ver si el Señor nos permite. Así que ese 1 Corintios 5:7 es una introducción que el apóstol Pablo nos pone para que nos atrevamos a disfrutar de Éxodo capítulo 12. Le invito a que vayamos allí, por favor. Ya vamos terminando casi por hoy. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13. Dice Éxodo capítulo 12, versos 1 al 13. Ojalá que puedas tener la Biblia allí, que vamos a ver algunos detalles muy, muy importantes. Recuerden, queridos hermanos, que no hay ningún capítulo en la Biblia que nos hable con más claridad acerca de la redención que Éxodo capítulo 12. No hay otro capítulo que nos hable de la Pascua con tanta claridad como Éxodo capítulo 12. Hoy vamos a ver solamente algunos versículos. Tú puedes leer todo el capítulo 12, inclusive el 13, y tener pues más detalles, pero por hoy vamos a ver solamente unos versos del capítulo 12. Verso 1 al 13, y para optimizar el tiempo vamos a hacer unas pausitas a medida que vamos avanzando. Dice Éxodo 12, 1 en adelante: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? En la tierra de Egipto. ¿Y qué hacían Moisés y Aarón en la tierra de Egipto? Habían sido enviados por Dios para un propósito específico. ¿Cuál? Liberar al pueblo de Israel, que llevaba allí en Egipto más de 400 años y mucho tiempo en esclavitud. Mucho tiempo en esclavitud. Bueno, versículo 2: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Cuál mes? Dice este mes. ¿Cuál mes? Este mes, donde el Señor les está hablando que hagan esto del capítulo 12, que provocó la salida de ellos de Egipto. ¿De acuerdo? Entonces vamos de una vez diciendo esto. Había un calendario normal, pero desde la redención el Señor dice: van a tener otro calendario. No dijo el otro lo destruyen, no. Pueden tener ese calendario, pero dice el verso 2: este mes os será principio de los meses. Hay un nuevo comienzo allí en la redención. La redención, queridos hermanos, implica un nuevo comienzo, es un renuevo. La redención. Eso implica tener un calendario extra, un calendario nuevo. Todos los redimidos tenemos dos calendarios, porque teníamos uno cuando nacimos, y ya teníamos, ¿cuántos años tenías? ¿No? Tenías 30 años. ¿Y cuándo recibiste a Cristo? Entonces, no, que cuando tenía 28 años recibí a Cristo. Entonces, 30 años de tu calendario normal, pero con el calendario de la redención, ¿cuántos años tienes? 2 añitos. ¿Sí me estoy explicando? ¿O no? Tenemos un nuevo nacimiento. La redención implica un nuevo nacimiento. Yo no sé cuándo recibiste a Cristo. Desde allí es que el Señor está contando realmente tu vida. Es la misma situación que aprendimos y que recordamos hace poco con Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 4 se muestra toda la descendencia de Caín y no se dice los años de ellos. Se dicen cosas muy especiales, pero no se enfatiza la edad. En cambio, en el capítulo 5, que se dicen cosas que parecen aburridoras y repetitivas, sin embargo, ahí se menciona continuamente el énfasis de la edad. Que el Señor nos ayude a contar nuestros días.
así como fueron contados en el Génesis capítulo 5. La vida que realmente vale delante de Dios es desde nuestra redención en adelante. Lo demás estábamos literalmente muertos. Esa es la redención, un nuevo comienzo. Implica un nuevo calendario. Empiezas, no sé cuántos años tienes de tu vida espiritual, de nacido de nuevo, pero eso implica un nuevo calendario. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y quiero decirles, hay muchos detalles que no vamos a tocar ahorita, y va a ser como una asignatura pendiente para que algún día que veamos las fiestas judías, es importante que las veamos, porque así como vimos, recuerdan años atrás las ofrendas, y que luego vimos que Cristo es el cumplimiento de todas las ofrendas, así mismo es tan bonito. Hay unas fiestas judías, y ¿para qué vamos a ver las fiestas judías? No como le ha sucedido a tantos en el pueblo de Dios, que se quedaron en los judíos y ya empiezan a vestirse como judíos y hasta hablar como, nunca ya volvieron, no pudieron volver así Jesús. Ya no hablan en español, y si alguien habla en español lo miran como menos espiritual. Y este no habla en hebreo, está mal. No es para eso, sino para ver cómo Cristo también es el cumplimiento de todas esas fiestas. El Señor no solamente es nuestra ofrenda, sino nuestra fiesta. Nosotros no solamente nos presentamos delante del Padre con una ofrenda llamada Cristo, por eso es en el nombre de Jesús, sino que nosotros tenemos una fiesta que se llama Cristo. Si tú tienes que buscar una fiesta, recuerda, tú eres un redimido, tú tienes una fiesta que se llama Cristo. No busques otra fiesta, ya tienes una fiesta, y de pronto no te diviertes mucho porque estás buscando otra fiesta y no aprovechas la que ya tiene, que se llama Cristo. Cuando veamos las fiestas, o también como hace poco les dije, tal vez hace un mes, llega un momento donde vamos a tener que estudiar el libro de Éxodo todo, desde el capítulo 1 hasta el final todo, porque es fascinante. Entonces, cuando lleguemos allí vamos a ahondar en todos los detalles. Hoy vas a notar seguramente, si no ahorita, cuando lo vuelvas a leer, que aquí no vimos este detalle, aquí también hay otro. Por supuesto que vas a encontrar muchos. Luego los vamos a mirar si el Señor lo permite. Pero en el verso 3 nos habla que debe haber un cordero por familia. Eso es muy hermoso. Que también habíamos visto años atrás, la unidad de bendición de Dios no es una persona, sino una familia. ¿Hay alguno aquí que en la casa sea el único redimido? Levante su mano, por favor. ¿No? ¿Todos tienen? En la casa todos los demás ya son redimidos, todos son creyentes en tu casa, ¿en todos? Qué bueno. Si hubiera, ¿en tu caso? ¿Solamente tú? Y tu sobrinita. Entonces digamos que Andrés. Entonces, ¿qué implica eso? Que el Señor no tenía los ojos puestos en Andrés nomás, sino ¿en quién? En la familia. Y Andrés atrae literalmente la bendición de Dios, no solamente para él, sino para toda la casa. Hay muchas cosas, muchos juicios, muchas sentencias, muchas maldiciones que no han tocado a la familia de Andrés sin darnos cuenta, por causa de Andrés. La unidad de bendición es la familia. Lo vimos con el ejemplo, recuerdo la prédica de la hermana Ángela un miércoles hace muchos años acerca de Rahab. Vimos cuando el Señor, cuando visita la casa de este publicano que era chiquitico, que se llama Zaqueo, él dijo: la salvación ha venido a esta casa. No dijo a este hombre, a esta casa, ¿cierto?
¿Recuerdan el carcelero de Filipos que se quería matar? Pues, ¡ay, se me volaron los presos! Ahora, no, mejor me mato. Y él dijo, no nos hemos volado, aquí estamos. Y entonces le dijeron, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú solito. Ah, no, tú y toda tu casa. La unidad de bendición es la casa. Por eso aquí era un cordero por familia, por casa. Versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, digamos una familia así chiquita, como la familia de Ariel que llenan todo este bloque, ¿notaron? Y Ángela está solita, mira el ejemplo tan chévere. Entonces, miren lo que dice el verso 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces digamos que esta familia ya tiene el cordero, entonces, y Ángela, para comerse Ángela sola un cordero, por favor. Entonces no, venga, comámonos con nosotros. Hay que mirarlo bien despacio ese verso 4, pero fundamentalmente creo que lo que nos está diciendo allí es que el cordero es suficiente para todos, independientemente que seamos muchos en la casa o pocos, es suficiente. Por otro lado, el cordero satisface así tu apetito sea poquito o tu apetito sea mucho. Hay gente que quiere comer mucho de Cristo. Gloria a Dios, el Señor los satisface. Hay otros que quieren comer menos de Cristo. No los mires mal. El Señor también los satisface. Hay para todos en el verso 4. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este es bien especial, este verso 5. Bueno, sabemos que ese animal, están hablando del Cordero Pascual, ¿cierto? Cordero Redentor. El Señor Jesús fue sin defecto, ¿recuerdan? Sin defecto, fue tentado en todo, pero nunca pecó, sin defecto. Y recuerdan que ¿quién fue el encargado de señalar, de decir, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan Bautista. ¿Se acuerdan? Esta enseñanza nos la dio el pastor José Albert Cardona en un campamento. No, yo me quedé asombrado. Nunca se me olvidó lo que él nos enseñó. ¿Qué fue? ¿Ustedes sí se acuerdan? Al respecto, ¿quién es el papá de Juan Bautista? Zacarías. ¿Qué profesión tenía? Sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, él tenía que escoger el sacrificio para presentar. Él sabía, él era experto en mirar el que no tuviera defecto. Y muy posiblemente nos contaba el pastor José Albert que a veces iba con el niño desde chiquito, con Juan. Y él vio cómo el papá escogía el que no tuviera defecto. El cordero sin defecto era el escogido. Entonces, como Juan ya crece con esa habilidad de poder señalar cuál es el cordero, y cuando ve a Jesús, además que el Padre se lo había revelado, ¿cierto? Él sin duda dijo, miren, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un cordero sin defecto, así como dice el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, o sea, tiernito, es dedicado, no había sido usado para ninguna otra cosa. Yo pienso que por eso es de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Este es complicado. ¿Cómo así? ¿Ovejas o cabras? Puede ser una oveja o puede ser una cabra. ¿Por qué oveja o por qué cabra? Si en Mateo 25, a propósito de las prédicas de la pandemia, en Mateo 25 nosotros aprendimos, aunque una hermanita me dijo por ahí que no recordaba el asunto, pero ahí están las prédicas en YouTube para que las repasemos una y otra vez. En Mateo 25 nosotros aprendimos que
hay unas ovejas, unos que el Señor llama ovejas y otros que llama cabras, pero estos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, sino que esas ovejas son las personas que ayudaron al pueblo de Dios durante la gran tribulación, y las cabras son las personas que no ayudaron al pueblo de Dios durante la gran tribulación. O sea, unos que son malos y otros que son buenos. Y entonces ese animal podría ser de las ovejas o de las cabras. ¿En qué sentido? Cristo fue el cordero, ¿cierto? Cordero, no cabra, sino cordero, sin defecto. Pero Él recibió sobre sí mismo todo el mal, toda la maldad, incluso fue hecho maldición. En ese sentido podría tener el aspecto de cabra. ¿Ya? Todo está allí en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Respecto a los tiempos que se dicen acá, luego lo veremos, si el Señor lo permite, cuando veamos lo de las fiestas o lo del libro de Éxodo. Pero sí quiero que mencionemos acá, o que miremos, enfaticemos, que notemos que dice que lo va a inmolar ¿quién? Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Todos, hermanos, todos nosotros inmolamos al Señor. Así como creo que Jesús Adrián Romero, que lo dice en una canción, que ahí también estábamos nosotros, esa canción que le gusta tanto a Ariel, ese del amor, que hiciste no merecía tanto amor, creo que se llama la canción. Dice que él también estaba allí, que él también fue el que lo escupió, el que lo golpeó. Ahí estamos nosotros. Por eso dice, lo inmolará toda la congregación. Versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿En que han de comer qué? El cordero. El cordero, la sangre era para pintarla, no en el techo, sino ¿dónde? ¿Cuál es el dintel? Allá tenemos 2 james. Exactamente. Otra vez señálelo, ahí está james. Ese es el dintel. Ese es el dintel, la parte de arriba de la puerta. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. ¿Cuáles son los 2 postes? Eso. Lo que soporta el dintel, y forman la entrada a la casa. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre para untar en el dintel y en los postes, y la carne para comer. El apóstol Juan, que es el que nos habla de vida, es el que se interesa más en el cordero para comer. A la altura del capítulo 6 muestra el apóstol Juan que el Señor dice que nos lo tenemos que comer, tenemos que comernos su carne. Y la sangre para untarla, no en el techo, sino en la puerta. En otras palabras, dintel y postes, porque era para evitar la entrada. Esto es muy importante, hermanos, de nosotros como redimidos, para evitar la entrada del destruidor. Esa noche que el Señor ejecutó un juicio sobre los primogénitos, no era en el techo, era en la entrada. Hermanos, eres un redimido, y por esa sangre el enemigo no puede hacer contigo lo que le dé la gana. Él no puede entrar a tu casa a hacer lo que... No, porque ahí la sangre fue puesta en el dintel y en los postes, en la entrada, no en el techo, en la entrada. No entra nada que Dios no permita. Eres un redimido. Eres un redimido. El diablo de pronto te quiere engañar diciéndote, me hice esto. Es posible que sí, que el Señor lo haya permitido para algo. Hemos visto algunas situaciones, pero lo más seguro es que te esté tratando de engañar. Pero tú eres un redimido. Amén. Tú eres un redimido. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. La carne tiene que ser asada
al fuego. Ese fuego implica, como lo vimos en octubre del 2020 también, todo 2020. Cuando vimos la muerte del Señor, está recibiendo directamente el juicio de Dios sobre él. Eso es un fuego. Por eso dice aquí: comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura, como el apóstol Pablo lo dijo ahorita, diciendo que Cristo era nuestra Pascua, sin levadura, sin contaminación. Hermanos, redención implica cuidarnos de la contaminación. No podemos ser redimidos y andar de cualquier manera contaminándonos. No, ya no puedes oír cualquier conversación, ya no puedes ver cualquier película, ya no puedes ir a cualquier lugar, ya no puedes, porque eso implicaría una contaminación. Y dice aquí que los panes sin levadura, y dice con hierbas amargas lo comerán. Pienso que esas hierbas amargas lo que está mostrando es el sentimiento de arrepentimiento. Cuando tenemos el sentimiento de arrepentimiento, no es dulce, es amargo, es un dolor. Todo esto implica la redención. Versículo 9: ninguna cosa comeréis de él cruda. No puede ser cruda sino asada. ¿Cómo es cruda? Usted no ha visto que mucha gente no niega a Cristo, pero dice: no, mi respeto, es un gran maestro. Eso es comerse la carne cruda. O sea, maestro sí fue, pero decir que el Señor es maestro es decir lo mínimo, es prácticamente no decir nada. No, un gran profeta, o qué tal, no, un líder político, el más grande revolucionario. Y les cuento que yo oigo o leo eso, me da dando un asco. Eso es comerse la carne cruda. Hombre, es que Él pasó por un fuego, por un juicio terrible del Padre Celestial. Es que Él es nuestro Cordero Redentor. No nos podemos comer la carne cruda. Él no solamente es un maestro, un revolucionario, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que Él es mi Redentor. Bueno, ni cocida en agua. No puede ser cocida en agua. Comerse la carne cocida en agua es cuando se acepta al Señor, que el Señor sí sufrió, pero no logró nada con el sufrimiento. O sea, sufrió, qué pesar, y no pasó nada. No, sí pasó. Como dice el apóstol Pablo, sería en vano entonces la muerte de Él, pero no fue en vano. Miren, somos los redimidos. El Señor, cuando nos mira, entonces su alma queda satisfecha de ver lo que conquistó. Nos conquistó para el Padre. Así que sí sufrió, y sufrió con un propósito: redimirnos. No nos podemos comer esa carne cocida en agua, sino que tiene que ser asada. Dice: ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. La cabeza implica la sabiduría del Señor. Los pies significa los movimientos del Señor, y las entrañas las motivaciones del Señor. Cuando nosotros nos comemos al Señor, nos tenemos que comer todo. No, la parte de que el Señor me ama, esa es la parte que yo quiero. Pues sí, pero la otra también, las motivaciones, el propósito, el deseo, todo lo de Cristo me lo quiero comer. Verso 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces, ¿cómo estás con el Señor? De 1 a 10, 8. No, ya, hoy, 10. Punto. Hoy, llévelo a 10. No espere más. No espere para el otro día. Cómaselo todo ya. Si usted se come al Señor ya, usted no tiene que hacer nada, solamente comérselo, y va a llegar a 10. No se contente con ser un 8.5 con el Señor. Sea un 10. La redención es eso. La redención no es de cualquier manera. Había unas cosas que hacer y cómo hacerlas. A ese cordero había que comérselo todito, no se puede dejar para después. No se dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, es de una vez. 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esa es la manera de comer al Señor. Ceñidos vuestros lomos. Esto habla de una disciplina. Nosotros, que el Señor nos ayude. La última revelación que el apóstol Pablo nos da acerca de la iglesia es que es el guerrero de Dios, allí en Efesios 6 me refiero. Nosotros somos el guerrero de Dios. Nosotros somos una iglesia militante. Lo que pasa es que no nos estamos comportando así. Tenemos que coger una disciplina, una organización, ser disciplinados. Disfrutamos el cordero no de cualquier manera. Mire que dice el versículo 11, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Como un ejército, como un soldado, cada persona no puede dar, ay, vamos, sentémonos, relajémonos un ratico a comer. No era así. Eran listos para salir. Incluso hasta con el bordón. El bordón implica que van a salir. Se lo tenían que comer a la carrera. Uy, pero es que mastique, coma despacio para que le haga provecho. No. Esto va a que atragantarse casi. ¿Por qué? Porque rapidito la redención implica salida de Egipto. La redención implica salida del mundo. Eso es rapidito. Eso no es para el otro día. Es para ese mismo momento. Entonces, estás recibiendo la redención. Entonces, no se siente. Siéntese, va a recibir a Cristo, siéntese, tranquilo. No, parado. Y alista el bastón. ¿Y por qué tiene desamarrado los corderos? Amárrelos antes de la redención, porque es que cuando se esté comiendo el cordero lo va a comer a la carrera, porque va a salir. Y no va a salir a caminar, va a salir a marchar. El Señor lo sacó como un ejército, dice el capítulo 12. Como un ejército. Porque la salida del mundo implica pelea. El mundo no te va a dejar salir así nomás. Implica pelea. Pero una vez que tú te comes el cordero, como dice acá, el mismo mundo no te va a aguantar. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Era el juicio sobre los primogénitos. ¿Qué es un primogénito? El primer hijo, ¿cierto? El primer hijo. ¿Qué iba a suceder con el primer hijo? Iban a morir. Entonces pasó el ángel destruyendo, matando, ejecutando el juicio del Señor, matando a cuanto primogénito encontrara. Entraba por la puerta. Lo primero que hacía era fijarse, no hay sangre aquí. Entonces entraba y mataba al primogénito y seguía para la siguiente, todo ese vecindario. Uy, aquí hay sangre. ¿Qué hacía el destruidor? Seguía. Mató al primogénito. No mató al segundo, no mató al menor, mató al mayor, el primogénito. La redención, queridos hermanos, termina con lo primero. Eso es algo que también vamos a ver. La iglesia es la nueva creación. La redención acaba con la vieja creación. Eso es lo que implica esto. Versículo 13 y último. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ese versículo 13 es la definición de la Pascua. ¿Qué es Pascua? Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La Pascua es que el Señor pasa su juicio porque ve la sangre del cordero. Entonces sigue a ejecutar juicio en otro lado. Miremos por favor, y para esto les pido que me acompañen de pie.
Salmos 107, verso 1 al 3. Dice Salmos 107, 1 al 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice el verso 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Qué es lo que tienen que decir los redimidos? El verso 1. Esto es una expresión, esto es una alabanza que solamente los redimidos. Si los hermanos que están allá afuera son redimidos, ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que decir esto. Entonces los invitamos para que se unan con nosotros y vamos a terminar. Les pido que lo digamos 3 veces seguidas, el verso número 1 en una sola voz, que alguien les ayude allí con Biblia ahí al ladito para que lo digamos bien fuerte. ¿Qué es lo que dice el verso 2? Díganlo los redimidos de Jehová. Hermanos, la redención implica lo que hemos hablado hoy, pero finalmente yo quiero decir, la redención implica que ahora alabamos a nuestro Redentor. O sea, en la alabanza nosotros no podemos ser indiferentes, porque es que nosotros somos los redimidos del Señor. Entonces vamos a leerlo 3 veces, el verso 1. ¿Listo? Tratemos de hacerlo a una sola voz. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor, Señor. Te damos gracias, Señor, a ti. Gracias por la redención, Señor. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la redención. Gracias por todo lo que implica, Señor, el ser nosotros tus redimidos, Señor. A ti, solamente a ti, gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.